Hola, ¿qué tal? Em, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la psicóloga Cali. Estamos en vivo transmitiendo para Simi Radio. Veo Veo otro dispositivo. Bueno, el día de hoy hemos invitado a la psicóloga Alma Lugo. Ella es psicóloga y tiene una mirada muy interesante. No sé, veo una Leticia conectada. Le pedimos que salga de la sesión, tal vez, para que ahí está. Okey, ya salió. Muy bien, Alma, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de el manejo de ansiedad y de la ansiedad en general. Si quieres, Alma, compártenos un poquito acerca de la definición y cómo podrían las personas que están conectados en este momento darse cuenta que tienen, en efecto, una situación de ansiedad. Para comenzar, Cali, al programa también. Gracias a todas las personas que están en este momento sintonizando. Y bien, la ansiedad puede definirse como una respuesta natural del organismo cuando es necesario que resolvamos situaciones, que encontremos soluciones, ¿sí? Hace unas semanas me encontré en la consulta con una persona que me decía que cuando le diagnosticaron trastorno de ansiedad, se sintió muy mal y que de ahí para acá se sentía como una persona dañada o enferma. Y eso me hizo pensar en lo importante que resulta la manera en que manejamos este tipo de asuntos de lo que se llama la salud mental ante las personas, porque se pueden crear situaciones como de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando yo le expliqué que la ansiedad es una emoción, que por lo tanto es energía y que la podemos utilizar a nuestro favor para, como mencioné, resolver problemas, encontrar soluciones. Esta persona cambió totalmente y me dijo, es que ahora me siento diferente, siento que ya no soy ni un enfermo ni una persona como víctima de algo que está pasando. Entonces, o les quiero invitar a que nos quedemos con esta idea que la ansiedad no es algo negativo, sino que tiene una función biopositiva de ayudarnos, de que podamos resolver todas esas situaciones que podemos considerar amenazantes, en donde es necesario que tomemos elecciones, que encontremos soluciones. Ujú. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, porque existe una serie de síntomas. Usualmente vamos a encontrar que esos síntomas, pues, como que más nos damos cuenta a nivel psicológico, digamos, emocional, porque pues nos podemos sentir como con mucha preocupación, nerviosos, podemos tener problemas para dormir, puede aumentar nuestro apetito, puede disminuir también, tal vez en esto del insomnio, no descansamos lo suficiente, no nos podemos dormir a pesar de que estemos ya ahí acostados. Podemos tener síntomas o sensaciones físicas también, como puede ser sentirnos inflamados del estómago, de los intestinos, sentir una opresión en el pecho. Algunas personas con frecuencia también se refiere la situación de no tener problemas o dificultades para respirar. Puede haber contracturas como, por ejemplo, amanecemos y decimos, parece como si me hubieran golpeado durante la noche, ¿no? Porque me duelen los músculos. Y eso se debe a la tensión que tenemos cuando estamos en estados de ansiedad exacerbados. Puede haber bruxismo también, es decir, que apretamos demasiado las mandíbulas y al día siguiente pues nos duele y eso también genera desgaste de las piezas dentales. Y todo esto y otros síntomas se van dando cuando tenemos la situación de que la ansiedad no hemos aprendido a utilizarla para poder resolver, porque al igual que todas las emociones, tienen una función. Utilizamos la energía para esa función y entonces debemos dejar la emoción, ya no debe estar en nosotros, no la vamos a cultivar, no la vamos a exacerbar, pero hemos aprendido inclusive a negar nuestras emociones
y no hemos aprendido a manejarlas, a regularlas. Y por lo tanto, si vivimos en constante producción o en constante ansiedad, esa ansiedad entonces ahora va a perder su, digamos, su función, su carisma de ayudarnos y se va a convertir en preocupación, se va a convertir en eso que le llaman ataques de pánico, en fin, en una serie de estados anímicos que no nos van a favorecer y que sí van a comenzar a dañarnos a nivel inclusive orgánico. Eh, ¿Se puede subir la imagen? Ah, bien, gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, aquí está, ¿no? La emoción es algo natural, es una energía que nos mueve al movimiento. La ansiedad podemos considerarlo como algo biopositivo, es decir, que va a favor de la vida. Y tengo aquí un ejemplo. Imaginemos que yo me dirijo a mi trabajo y en el camino encuentro un bloqueo, ¿sí? En ese momento en que hay una amenaza para mí, por ejemplo, puede ser que esto puede significar que si llego tarde o que si no llego a trabajar me despidan, me descuenten el día y pues no estoy como en una situación económica que eso me resulte como algo que yo pueda permitir o que no me afecte. Entonces yo voy a sentir ansiedad y la ansiedad me va a mover para que yo busque cómo solucionar esto. Entonces puedo buscar tal vez otra alternativa, irme por otra ruta, tal vez en el momento llamar al trabajo, explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Ya con eso puedo comenzar a resolver. Entonces la ansiedad se debe disipar. Pero imaginemos que, bueno, ya ahora resuelvo, tal vez llego al trabajo, llego tarde, como sea, pero cuando regreso a casa por la noche, continúo experimentando esta malestar a nivel emocional, en mi mente están pensamientos y entonces me pongo a hablar y a decir y a lamentarme, a quejarme de lo que sucedió, de que haya habido esta situación de bloqueo. Tal vez también pasa una semana, un mes y yo sigo recordando y hablando. En ese momento, cada vez que yo traiga al presente esa situación del pasado, es muy probable que yo vuelva a experimentar ansiedad. Pero esa ansiedad poco a poco se va a ir convirtiendo ahora en una preocupación, en un nerviosismo, en algo que me esté afectando. Entonces es cuando la ansiedad deja de ser algo que esté a favor de la vida, algo biopositivo y se puede ir convirtiendo en algo dañino para mí. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, esta explicación, este manejo que voy a presentarles de lo que es la ansiedad y cómo manejarla, está desde la epistemología de la psicología de lo corporal, en donde existen ciertos conceptos que se parte. Para empezar, es, se considera desde esta epistemología que hay una unidad entre los órganos y las emociones. Es decir, los órganos y las emociones no están separados, no es como la dualidad no lo, disculpe, no lo ha presentado como una separación de mente y de cuerpo, en donde existen profesionales de la salud, se llaman médicos, que se van a encargar del cuerpo, de la atención del cuerpo, y existen profesionales de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, etcétera, que se van a encargar de lo que es la salud emocional, psicológica o mental. Aquí la propuesta es hacer un perfil profesional en donde aquel que se encargue de la salud, de los procesos de salud, de atender a las personas, pueda manejar ambos aspectos como una unidad. Por lo tanto, no hay separación cuerpo-mente, no hay fragmentación, como también se maneja en los modelos predominantes de la atención a la salud, en donde
pues como que nos han destazado y dividido en diferentes pedacitos y entonces hay un especialista que se encarga de atender el corazón, es el cardiólogo, pero si le decimos: "Es que le comento que me duelen las rodillas", dice: "Ah, no, eso yo no lo atiendo, vaya con un ortopedista", y así. Entonces, en un momento dado, el cuerpo, el ser humano, deja de ser esa unidad, esa integridad y se convierte en fragmentos. Ajá. También partimos de la idea de que como está afuera, está adentro, es decir, todo aquello que ocurre a nuestro alrededor, en la naturaleza, en el universo, en nuestras relaciones interpersonales, etcétera, va a ser un reflejo de cómo estamos al interior y viceversa. Entonces, es necesario que desarrollemos esta postura de considerarnos parte de un todo, no sentirnos ajenos ni a los demás ni a lo que nos rodea, ¿sí? Y partimos también de los conceptos o el concepto de construcción corporal, es decir, este cuerpo que yo tengo, mis procesos de salud y enfermedad, no son algo fortuito, azaroso, ya me tocó, lo heredé, sino que en una gran medida tienen que ver con una construcción que está cruzada, es decir, yo voy a ir eligiendo, yo voy haciendo o dejando de hacer cosas para ir formando, construyendo esta corporalidad que tengo. Y esta construcción está cruzada por la historia, por la cultura, por la geografía en que habitamos, por los significados que le damos a las cosas, lo que consideramos la realidad, por la alimentación, los hábitos, las emociones, por la forma en que nos relacionamos con los demás, en fin, con toda nuestra historia de vida. ¿Y por qué la historia? ¿Por qué la geografía? Etcétera. Porque no es lo mismo haber nacido y vivir en el siglo XXI que haber nacido y vivir en el siglo XIX, por ejemplo. Las circunstancias que rodean nuestra vida van a ser bien diferentes en cada una de esas etapas. Geografía, porque tampoco es lo mismo vivir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la zona industrial Vallejo, donde estamos respirando aire muy contaminado, donde la vida es muy acelerada, a vivir, por ejemplo, en la zona del Ajusco, en donde, bueno, se respira una calidad de aire un poco mejor, donde tal vez no hay tanta contaminación de ruidos, no hay tanto movimiento. Y todo eso, pues, va a influir también en la construcción corporal. Las relaciones humanas son un espacio de construcción de esa corporalidad, porque dependiendo de la forma en que nos relacionemos con los demás, vamos a tener también un efecto sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos, sobre nuestra salud. Por lo tanto, con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Por lo tanto, desde esa epistemología, la enfermedad o los padecimientos se consideran mecanismos de defensa para proteger la vida. Ahí tuve una equivocación, debería ser para defender o proteger la vida. Y decimos que ante la amenaza, el cuerpo va a construir mecanismos de defensa para preservar la vida, porque esa es una de las máximas de esta propuesta, la preservación de la vida en todas sus formas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y entonces, para poder lograr el preservar esta vida y construirnos un proceso de salud, una construcción corporal de lo que llamamos algo sano, entonces debemos atender ciertos aspectos. Como ya lo mencioné, las relaciones humanas. ¿Cómo son las relaciones que tenemos con las personas cercanas, no tan cercanas a nosotros? ¿Cómo consideramos que deben ser esas relaciones donde alguien tiene que ganar y el otro perder, donde hay cooperación? Todo eso nos va a permitir construir un proceso de salud o un proceso de enfermedad. Y entonces nos encontramos que podemos salir de la idea de la condicionalidad, es decir,
yo ya estoy condicionado a eso, yo así lo heredé, no tengo nada que hacer. Y aquí nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que consideramos o nosotros tenemos la idea de lo que es la enfermedad? Porque de ahí se va a derivar mucho de lo que hacemos o dejamos de hacer. Si creemos que es un castigo, que es algo genético y que no tengo nada que hacer con ello, pues entonces vamos a estar en la condicionalidad. Pero esta propuesta nos ofrece la posibilidad de la elección, de elegir. Y lo hacemos desde la revisión de este modelito que tenemos aquí, si se me permite llamarle así, que es partir del deseo, la emoción, el sentimiento, la actitud y la acción. Ya lo dijeron por ahí algunos sabios, el deseo, o algún sabio, el deseo es el origen o la base del sufrimiento, ¿sí? Entonces, voy a revisar cuáles son mis deseos. Imaginemos, por ejemplo, que mi deseo es que una persona se enamore de mí, que me ame, y esa persona no muestra, no quiere enamorarse de mí. Entonces, yo voy a sufrir el deseo por alcanzar ese anhelo que tengo de que esta persona se enamore de mí, o que si ya es mi pareja, permanezca ahí en la relación y que no cambie, porque además tenemos mucho como ese reclamo de decirle al otro, es que tú has cambiado mucho, ya no es como antes, porque equivocadamente nos han hecho creer que las cosas son impermanentes, o más bien, perdón, permanentes, que van a estar siempre igual y la vida es cambio. Entonces, voy a revisar ese deseo que tengo de que alguien se enamore de mí, de que alguien tenga estas mismas formas de tratarme, ajá, y ese deseo voy a sufrir mientras estoy luchando por cumplirlo. Y a veces, cuando ya se cumplió, si es que se cumple, también voy a sufrir porque ahora voy a intentar aferrarme a eso y que permanezca igual para siempre. Y eso también me lleva al sufrimiento. Y ese deseo, entonces me genera emoción. Puede ser una emoción de miedo, de tristeza. Vamos a imaginar que es una emoción de miedo, ¿sí? Esa emoción, si yo la alimento con pensamientos, que es algo que ocurre mucho en nuestra cultura, vivimos una cultura de mucha racionalidad, de estar buscándole explicación, justificación a todo. Entonces, esta emoción se va a convertir en un sentimiento que podría ser, por ejemplo, la preocupación, el temor, y si eso lo cultivo dentro de mí, entonces puedo llegar a una actitud, podría ser una actitud de desconfianza, de inseguridad, de estar como en sufrimiento porque no se cumple mi deseo. Y eso me lleva a una acción. Entonces, tal vez de la actitud de dependencia emocional, puedo pasar a estar persiguiendo a la otra persona con tal de que me ame, de que esté ahí conmigo. Ujú. Y es ahí en donde empezamos a tener afectaciones a nivel corporal. Entonces, la idea de la propuesta de la psicología corporal es primero prevenir en la medida de lo posible los padecimientos, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas. Si ya están presentes, trabajar e intentar detenerlos y en un caso así como muy afortunado, inclusive revertir esos padecimientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ujú. Y bueno, para eso, la epistemología se basa de manera importante en la teoría de los 5 elementos. En esta teoría se habla que existen 5 elementos en la naturaleza que van a dar origen a todo y que son como la explicación de cómo funciona la naturaleza, el universo. Esos elementos son la madera, el fuego, la tierra,
el metal y el agua. Y como ya mencioné hace unos momentos, se habla de que como está afuera, está adentro, que el ser humano es un microcosmos que va a reflejar y que va a seguir las leyes del macrocosmos. Entonces, en nuestro cuerpo existen órganos que se relacionan con estos elementos. Y entonces tenemos que en el caso de la madera, se relaciona con el hígado, la vesícula biliar y, como dijimos, hay una unidad órgano-emoción. El hígado, el elemento madera, se relaciona con la emoción enojo. Luego tenemos el elemento fuego, que se relaciona con el corazón y con el intestino grueso, y que tiene como su emoción la alegría. Y bueno, existen otros componentes, otras partes del cuerpo humano que se relacionan, pero en este momento no voy a profundizar, ¿sí? El siguiente elemento, como podemos ver ahí la imagen, es el elemento tierra, que se relaciona con el estómago, con el sistema vaso-páncreas, y su emoción es la que estamos tratando precisamente, la ansiedad, ¿sí? En el caso de la madera, del hígado, el sabor que predomina en las personas cuyo elemento es es el sabor ácido o agrio. Entonces, les gusta mucho los cítricos, por ejemplo, las cosas amargas. Encontramos personas que nos dicen, es que yo no me saben las cosas si no le pongo a todo limoncito, por ejemplo, ¿no? También podría haber ahí como mucha preferencia por los lácteos, por la carne. En el caso de el fuego, el corazón, el sabor es amargo, pues eso también no es como muy común encontrarlo, pero también, ¿no? Personas que les gustan los sabores amargos, a lo mejor el chocolate muy amargo, podría ser un ejemplo. En el caso de estómago, vaso, páncreas, el sabor sería el dulce. Y si nos damos cuenta, es algo que predomina mucho en la dieta de los seres humanos aquí en México. Tendemos mucho a comer dulce. Luego tenemos el metal, que correspondería con la emoción, es la tristeza. Los órganos implicados son pulmón, intestino grueso, todo lo que es vías respiratorias. Y aquí, pues, el sabor es el picante. Ajá. Y tenemos, por último, el elemento agua, que corresponde a riñón, vejiga, que su sabor es el salado y la emoción es el miedo. Estas emociones en este esquema son naturales, son biopositivas, nos van a ayudar, tienen sus funciones de preservar la vida. El asunto es cuando, como ya había mencionado, no las sabemos manejar, no las regulamos, las cultivamos a nuestro interior, las combinamos con pensamientos y dejamos que se desborden y entonces se convierten en sentimientos y comienzan a tener afectaciones en nuestra corporalidad y en nuestra salud. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, estamos hablando entonces, en este caso específico, de la ansiedad, del estómago, el sistema vasopáncreas. Y ya lo mencionamos, que si no se regula la ansiedad, vamos a tener entonces preocupación, angustia, vamos a estar tratando de buscarle la explicación a todo lo que ocurre, va a haber un estancamiento, va a haber un exceso de pensamiento, porque cuando nos volvemos ansiosos, la mayor parte de nuestra energía y nuestro tiempo la vamos a utilizar en estar pensando y no vamos a actuar. Entonces hay un estancamiento. Una característica particular de aquellos que somos ansiosos es que no actuamos, no tomamos decisiones, no proponemos en términos generales.
Nuestra vida se reduce en gran medida a pensamiento, a imaginar lo que podría pasar, las tragedias, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, esto no significa que todo sea negativo, como le decimos, ¿no? Eh, el sistema vaso-páncreas, el estómago, el elemento tierra, tienen también virtudes, como son la serenidad, la capacidad de crear, de hacer o de actuar, de mantener una disciplina. Eh, este elemento está en un movimiento constante, no se estanca. Entonces, la propuesta es que podamos cultivar esas virtudes dentro de nosotros, precisamente para lograr armonía, ¿sí? Pero en una cultura como la nuestra, que nos han enseñado a vivir deprisa, a competir, y a veces yo me encuentro con personas que dicen, no, a mí no me enseñaron eso. Sí, cómo no. Desde niños nos dicen, tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ser el campeón, tú tienes que ser la mejor. Y eso es una forma de enseñarnos que se trata la vida de competir. También la ansiedad se puede convertir en algo que no nos favorezca, sino que nos dañe cuando buscamos la aprobación, porque estamos en una cultura donde se nos manejan muchos estereotipos. Así debería ser, así deberías pensar. A tal edad deberías ya haber hecho tal cosa. Y entonces estamos en esa búsqueda constante de aprobación, de aceptación, porque difícilmente la hemos obtenido de niños, porque nos pueden decir, te amo mucho, eres mi campeón, pero ya desde ahí el niño puede recibir un mensaje equivocado, tiene que ser el mejor, tiene que competir, y entonces su autoestima no va a resultar muy favorecida con eso, ¿sí? Y también nos enseñan a vivir en la certeza. Tenemos que tener la explicación de todo, tenemos que saber qué va a ocurrir, y creemos que tenemos la necesidad de eso y de controlar. Entonces, ¿cuál es la propuesta para no desarrollar problemas, padecimientos debidos a que la ansiedad la estemos convirtiendo en preocupación, angustia o hasta ataques de pánico? Pues es actuar. Eh, a veces hemos oído esta frase de menos preocupación y más acción. Sería como la propuesta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los padecimientos que se pueden derivar si no hacemos una regulación adecuada de esta emoción que es la ansiedad. Tenemos desde la gastritis, los problemas gástricos como las diarreas, como el estreñimiento, contracturas musculares, el bruxismo, que ya explicamos que es la situación aquí de las mandíbulas, la esplenomegalia, que es esa problema en el vaso, se inflama, se afecta. Puede llegar a algo grave como la leucemia, donde no solamente está implicado el vaso, sino también el riñón, y esto tiene una afectación en la sangre, da como resultado la leucemia. Puede haber problemas de hernia hiatal, de úlceras gástricas, puede también generar una púrpura trombocitopénica que tiene que ver también con la sangre, el reflujo gástrico, la diabetes, ¿sí? Porque aquí está implicado el sistema vaso-páncreas. Entonces, cuando el páncreas está encargado de secretar la insulina, cuando nosotros estamos con esta preocupación constante y no regulamos la ansiedad, entonces el páncreas tiene problemas para la producción de la insulina y eso le lleva a buscar una como forma de equilibrar la producción de glucosa y ese desequilibrio va dando lugar a lo que es la diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar a manejar todo esto? Por un lado, ir desarrollando esta virtud que es la aceptación. No querer que todas las cosas salgan como yo creo que deberían ser, que los demás se comporten, piensen, sientan lo que yo creo que debería ser, que
Si vienen cosas dolorosas, desagradables a mi vida, intentar encontrar un aprendizaje en ello y fluir con la vida. Nada es eterno y todo, por muy desagradable, malo que me pueda parecer, va a pasar. Entonces, aprender eso, aprender esa aceptación. También puedo aprender a calmar la mente, no permitir que sea la racionalidad, el pensamiento lo que domine mi vida, y eso lo puedo hacer a través de prácticas como la meditación, como el darme cuenta de las cosas. Eh, Puedo también poner atención a mis pensamientos. Entonces, vivir con esa, vamos a decir, con esa conciencia, estar atento a lo que voy viviendo, no estar haciendo algo y pensando en otras cosas, sino enfocarme, aprender a enfocarme. En el plano de la alimentación, voy a moderar la ingesta de carbohidratos, de azúcares, sobre todo azúcares refinados, porque sucede que se hace como un círculo vicioso en donde estoy, pienso y pienso. Entonces, mi cerebro demanda, porque funciona a través de energía de los azúcares, básicamente, mi cerebro me demanda que coma cosas dulces para poder tener esa energía y estar funcionando. Y entonces yo lo hago, como lo dulce, como los azúcares, los carbohidratos. Y eso, pues, lógicamente va a darle mayor energía, pero muy fugaz a mi cerebro. Y entonces aumenta mi pensamiento, mi racionalización. Y entonces mi cerebro vuelve a pedirme más azúcar. Y así estoy, en esa especie de círculo vicioso. Entonces, hay que moderar el consumo de los carbohidratos, sobre todo los complejos, refinados, de las azúcares. Podríamos sustituirlos, por ejemplo, en una medida adecuada con el sabor dulce de algunas frutas de la estación, por ejemplo, ¿sí? También necesitamos, o es adecuado revisar nuestros deseos, nuestras actitudes. ¿Cuál es mi actitud? Por ejemplo, me enojo porque alguien no hace lo que yo quiero, no se comporta como yo quiero, ¿y qué busco? ¿La venganza? ¿Es la actitud de resentimiento? ¿O estoy en la competencia? ¿O me someto en una relación al otro? Eso necesito revisarlo y trabajarlo, porque eso va a tener efecto sobre mi corporalidad. Ya hablamos también de la regulación de emociones, la atención a mis pensamientos y tener mucho cuidado con la forma en que llevo mis relaciones interpersonales, que sean armoniosas, que sean de cooperación, para que haya armonía en mi interior, así como la hay hacia afuera. Por favor, la siguiente. Ujú. Bueno, más acciones, cultivar la alegría de vivir, y eso lo logramos en gran medida, no centrándonos en lo que no tenemos, sino aprendiendo a agradecer lo que sí tenemos. Tener una auténtica alegría de saber que estoy vivo, que es una oportunidad más, encontrarle un sentido a la vida. Y el sentido a la vida se encuentra muy fácilmente cuando tenemos una actitud de cooperación, de servicio a los demás. No vivir de manera como muy individualista como nos lo enseñan en esta cultura, porque entonces sí, no encontramos como vacíos, pero cuando estamos en esta actitud de resultar útiles para los demás, se encuentra muy fácilmente sentido de vida. Y sentido de vida, dice la logoterapia, son grandes obras maravillosas, magníficas. No, el sentido de vida pueden ser obras pequeñas, acciones pequeñas en el día a día que le van dando sentido a nuestra existencia. Por supuesto, hacer trabajo psicocorporal, como pueden ser aprender ejercicios de respiración, porque no sabemos respirar realmente, ejercicios corporales para mover esa energía que puede estar estancada y que ese estancamiento da origen a síntomas, a padecimientos. Podemos también informarnos y aprender para no vivir en la incertidumbre, porque cuando vivimos en la incertidumbre, pues estamos yéndonos hacia la preocupación y transformando la ansiedad en algo que nos va a dañar. Entonces, si aprendo, si me informo, es más complicado o menos probable
que yo pueda estar afectada por la preocupación, por el pánico, etcétera, etcétera, ¿sí? En resumen, diríamos vivir en el aquí, en el ahora, hacer lo que pueda yo hacer hoy y hacerlo ya. No vivir en el futurismo ni en el pasado, vivir en el presente. Por favor, la siguiente. Y bueno, pues aquí me permito compartir con ustedes alguna referencia bibliográfica eh, de este capítulo 1 del libro de Cómo recuperar tus emociones, tus sabores y tus órganos, donde el doctor Sergio López Ramos, que es el autor de la propuesta aquí en nuestro país, él como coordinador dirigió este libro y ahí el capítulo 1 está escrito por el doctor en psicología Carlos Varela. Ajá. Y muchas de las situaciones que expresé, él las presenta en este capítulo. También para lo de la epistemología, el libro de lo corporal y lo psicosomático 7, que es uno de los muchos libros que ha escrito el doctor Sergio López Ramos. Me permito recomendar también el canal de YouTube de la doctora Irma Fernández, en donde ella nos enseña diversos tipos de ejercicios, de movimientos corporales para manejar las emociones. Y bueno, pues si buscan a López Ramos, van a encontrar que tiene múltiples textos, tanto como autor como coordinador. Y ahí pueden encontrar más información. Por el momento sería como esta la presentación. No sé, Cali, como quieras, si hacer algunas preguntas o nos vamos a la parte de enseñar por ahí un masajito para que las personas y un ejercicio de respiración para que las personas cuando tengan esta situación de mucho nerviosismo, inclusive de esto que se le llama crisis de ansiedad, la puedan manejar. Gracias, licenciada. Habla de este lado el psicólogo Luis García de Civisay. Tuvo ¿Qué tal? algunos problemas técnicos. Cali no pudo tener acceso a su audio, entonces estamos entrando aquí para poderla apoyar. Bien interesante todo lo que nos comenta. Cali, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Bien interesante todo este resumen que nos habla acerca de los deseos, de las emociones, de las acciones, de las emociones detrás de la ansiedad y cómo irlas enfrentando. Solamente me queda alguna duda mientras escuchaba. Entonces, esto quiere decir, por lo que entiendo, que hay detrás de los padecimientos fisiológicos o médicos emociones muy específicas, por ejemplo, alguna emoción muy concreta para los problemas algunos que padecemos problemas gastrointestinales o diabetes y demás. ¿Podría darnos a lo mejor un poquito más de luz a nuestros queridos siminautas acerca de estas emociones que hay detrás de cada padecimiento en específico, de manera general, porque pues se nos está yendo el tiempo, porque también me parece muy interesante que nos dé esta estrategia del masajito cuando estemos en una crisis de ansiedad, que es bien común aquí en la línea. Muchos usuarios nos hablan en ese estado, entonces creo que sería maravilloso para los siminautas que nos están viendo. Sí, mire, la idea es que hagamos este trabajo vinculando cuerpo y mente. O sea, no quedarnos nada más a nivel emocional, a nivel de la mente y trabajarlo desde la psicología científica tradicional, ni tampoco quedarnos solamente en tomar medicamentos, por ejemplo, sino hacer un trabajo que integre esto que es la complejidad del ser humano, ¿sí? Y bueno, pues como lo mencioné, por ejemplo, eh, la ansiedad ahora se está considerando como una segunda pandemia, porque efectivamente, si ya existían problemas de ansiedad antes de la pandemia de COVID, actualmente están absolutamente disparados. Es asombroso el número de personas que llegan a los servicios de salud mental, a las consultas, con estos padecimientos. Entonces, pues tiene que ver mucho con lo que sucedió, esta incertidumbre en la que vivimos durante este tiempo, el permitirnos patrones de pensamiento de catástrofe, ¿no? Pensando que ya se iba a acabar el mundo, que íbamos a estar devastados, o sea, todo eso influyó mucho. Y bueno, pues la cultura en la que vivimos, Sí. donde no se nos enseña el manejo emocional. Entonces, repito, no es que las emociones sean algo malo. Las emociones son inherentes a nosotros, tienen una función para preservar la vida. El asunto es cuando no aprendemos
ni siquiera identificarlas, ¿sí? Porque es de verdad también algo asombroso cómo en la consulta nos vamos dando cuenta que las personas carecen mucho de información, porque no hay nadie, ¿no? Esto debería tratarse desde muy pequeñitos, en lugar de decirle a los niños, prohibirles que tengan emociones. Por ejemplo, si el niño se asusta, no seas cobarde, ¿no? O así como en esto del sexismo, ¿no? O sea, pareces vieja, no puedes Sí, tener miedo, los hombres no lloran, las mujeres no se enojan, o sea, nos están prohibiendo de alguna manera o limitando a tener emociones. Entonces, no, sí. vamos a permitir que los niños aprendan a identificarlas, aprendan a manejarlas, regularlas, utilizarlas, ¿sí? Y sobre todo que Sí, y sobre todo enseñarles que son válidas y legítimas. sí, y funcionales. Así es. Licenciada Alma, se nos va el tiempo. ¿Qué le parece si pasamos esta parte del masajito y estos Híjole, recursos para las crisis de ansiedad que estoy seguro que les va a encantar a nuestros seminautas? sí, ojalá, y estoy segura les puede resultar útil, solamente hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Ponerlo aquí en nuestra mente y decir lo hago, y que sea una disciplina diaria, ¿sí? Podemos empezar con un ejercicio de respiración, que es para el manejo de ansiedad. Consiste en que vamos a colocar la punta de la lengua en nuestro paladar, que la punta de nuestra lengua toque el paladar. Si podemos cerrar nuestros ojos, que eso no nos pone en peligro, les voy a invitar a que quienes nos están sintonizando lo hagan, si así lo desean, para que lo experimenten. Y van a comenzar a inhalar contando 4 tiempos. Inhalo mientras mentalmente cuento hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retengo por 2 segundos el aire y comienzo a exhalar en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo una pausa de 2 segundos y nuevamente vuelvo a inhalar en 4 tiempos, pausa de 2 y exhalo en 6 tiempos. Lo hacemos por última vez, pausa de 2 tiempos, inhalo en 4, pausa, exhalo en 6. Y si lo desean, ya pueden abrir sus ojos. Y me gustaría que expresaran, si quieren, inclusive en el chat, cómo se sintieron. Es muy breve, no lo vamos a hacer así, esto fue solamente un pequeño ejemplo, pero lo podemos hacer, no sé, tal vez 28 respiraciones, varias veces al día, si así lo necesitamos. Si no podemos cerrar nuestros ojos, nos colocamos en un lugar seguro, enfocamos un punto frente a nosotros, hacemos nuestra respiración. ¿Cómo se Excelente. sintieron? Podría, por ejemplo, usted, psicólogo Luis, ¿cómo se sintió al hacer el ejercicio? Sí, licenciada Alba, incluso aunque en este momento no tenía sintomatología de ansiedad, me ayudó mucho a estar más relajado y más tranquilo. La importancia de respirar correctamente. Y creo que a veces, incluso hasta lo más sencillo, lo pasamos por alto, ¿no? Así Como lo es. mencionaba a lo largo de toda la conversación, empezamos con un mar de ideas y de pensamientos y de preocupaciones, y luego nos da esto del miedo al miedo y la ansiedad a la ansiedad, que se nos olvida lo más sencillo, que es el poder respirar. Yo creo que es maravilloso, yo me sentí muy bien. A lo mejor Cali nos puede decir también ahí que sí. Ya nos dijo que sí. Y parece que sí. Bueno, pasamos entonces ahora a un masaje. Vamos, recuerden que tenemos en esta propuesta existen diversas herramientas. Sí, Cali, gracias. Para poder hacer el trabajo psicocorporal. Entonces tenemos, por ejemplo, la acupuntura, pero bueno, como nosotros no nos podemos poner acupuntura, si podemos ir con un profesional capacitado, excelente, pero podemos hacer algo que sea derivado de la acupuntura, que es la digitopuntura. Y digo, existen diversos puntos en nuestro cuerpo que nos pueden ayudar. En este caso, vamos a
buscar un puntito, tenemos aquí el huesito este, ajá, y en esa dirección nos vamos a ir hacia adentro del brazo, y aquí pegadito a la parte donde flexionamos la muñeca, vamos a sentir un huequito. Ujú. Si ajá, si apretamos ese huequito, lo más probable es que sintamos dolor. Ujú. Entonces, si sentimos el huequito, lo que vamos a hacer es inhalar mientras estamos, soltando, no quitamos el dedo, ¿sí? Lo dejamos ahí, pero no apretamos. Entonces, inhalo sin forzar mi cuerpo, y al exhalar voy a presionar, voy a apretar el punto. Y permito que se salga todo el aire. Hago una pausa de 2 segundos y mientras inhalo, voy aflojando la presión, y al exhalar ejerzo presión en el punto. Hago nuevamente una pausa pequeña, 2, 3 segundos. Inhalo mientras suelto la presión, la aflojo. Y vuelvo a presionar mientras exhalo. Y listo. Voy a hacer varias de estas presiones cuando me sienta nerviosa, preocupada, ansiosa, ¿sí? Y puede ser para prevenir una crisis de ansiedad, una crisis de pánico. Si ya empezamos a darnos cuenta de los síntomas, puedo hacer esto, ¿sí? Y el último sería, a ver, aquí, ajá, eh, aquí en donde queda la flexión de la muñeca, vamos a notar que hay 2 estructuras que son 2 tendones, así, van a lo largo, ajá. Están aquí 2, como ligas, popotitos gruesos, aquí en la mitad de nuestro brazo, y vamos a colocar nuestro dedo en medio de esos 2 tendones y lo vamos a deslizar casi hasta el codo. Ahí pongo mi pulgar y voy a ir deslizándolo a lo largo de ese canal mientras enfoco mi atención en mi respiración. Igual, ¿sí? No se trata de correr y en una sola, ¿no? Voy poco a poco, subiendo, hasta que llegue a donde se flexiona la muñeca. Y regreso y vuelvo a hacer eso, mientras estoy enfocada en mi respiración. Y ahí estoy moviendo energía, porque en este canal también se queda acumulada la energía cuando dejamos que la ansiedad se convierta en preocupación. Tiene que ir acompañado de mi respiración pausada, controlada, y hasta que ya sienta que me he calmado, entonces puedo dar por terminado el ejercicio. ¿Okay? Qué maravilla, licenciada Alma, Serían muchísimas 3 gracias. maneras muy... Estamos ya, Sí, estamos adelante, por sobre favor. el tiempo. Muchísimas gracias. En un minuto, a manera de conclusión, ¿qué le deja a nuestros siminautas para cerrar el programa? Yo les dejo la propuesta de esta epistemología que nos habla de que podemos ser agentes activos en nuestros procesos de construcción de la salud y la enfermedad, que no somos esta especie de víctimas en donde ya nos tocó por herencia o no podemos hacer nada, no, que tomemos esta responsabilidad en nuestras manos de nuestra salud, de nuestra vida, y podamos construir una corporalidad, un proceso de salud, haciendo los cambios adecuados, dándonos cuenta qué es la elección, cuáles elecciones estamos haciendo que no nos lleva a la salud. Por ejemplo, si cada vez que estoy ansiosa le hago caso a mi mente y como mucho dulce,
no estoy abonando a mi salud. Si estoy teniendo relaciones interpersonales destructivas, no armoniosas, voy a hacer un trabajo para lograr que esas relaciones se vuelvan armoniosas. Inclusive aun cuando es que a mí me dañó, no sé, mi mamá, mi papá cuando era niña. Sí, ese es el pasado. Y no quiere decir que no está ahí, que no contó, pero puedes darle otra mirada, puedes resignificar y entonces ah, como trabajar para que no sea algo que te dañe. Porque leí la otra vez algo que decía que el odio, el resentimiento, es como tomar veneno tú esperando que se muera el otro. Ajá. Y entonces, pues Claro. revisar todo eso. Entonces, yo les diría, quédense con esta idea. Tenemos la capacidad de elegir cómo construir nuestra corporalidad. Vamos a utilizar. Bien. Pues muchísimas gracias, licenciada Alma, por su participación, por haber estado presente en el Simichat de hoy. Muchísimas gracias, Cali, por la confianza de dejarme entrar en tu programa. Una disculpa por las fallas técnicas que a veces presentamos. Yo digo que las fallas técnicas, esto de las tecnologías es como el amor, a veces uno cree que va bien y de repente algo que nos saca un poquito de no, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Siempre lo he dicho y siempre le diré, si hay algo que nunca regresa es el tiempo, y yo les agradezco el tiempo que nos acompañaron. Y recuerden que cada martes y cada jueves es martes y jueves de Simichat, y como lo dice nuestro querido vicepresidente fundador Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Muchas gracias, licenciada Alma, muchas gracias, Cali, muchas gracias Gracias a a usted. ustedes, Hasta la gracias próxima. Cali, gracias psicólogo, gracias a todos los que estuvieron presentes. Bye.